Gestión cultural y participación ciudadana. Proyecto Centro Cívico Cultural Plaza del Agua de la ciudad de Mar del Plata. La Plaza del Agua, como espacio público integrado a la ciudad, se encuentra en un espacio neurálgico, turístico y cultural de nuestra ciudad, que es la calle Güemes, lugar donde confluyen múltiples actividades artísticas y culturales. Por un lado tenemos el espacio en sí, que sería la plaza, y además el edificio que inicialmente fue un obrador de obras sanitarias, sociedad de Estado, que brindaba el servicio de aguas en la ciudad de Mar del Plata. Ese fue su origen. A finales de la década del 90, el mismo edificio comenzó a tener otros usos precisamente porque Obras Sanitarias, quien era el titular del espacio, mudó sus oficinas a unas nuevas instalaciones. A partir de ahí, este espacio se fue construyendo como una plaza, en un lugar donde no existían espacios verdes, en una de las zonas más concurridas en la ciudad en los últimos 20 años, que es la calle, el centro comercial de Güemes. La gestión del mismo se encuentra a cargo del municipio. En el año 2018, un grupo empresario, que es WOM Entertainment Company, perteneciente a Espacio Clarín, hace una propuesta de puesta en valor y refuncionalización de la Plaza del Agua, la cual presentó en el Honorable Consejo Deliberante bajo la forma de iniciativa privada. Este trabajo que voy a presentar explica las acciones y mecanismos de participación ciudadana que se llevaron a cabo por una parte de la sociedad para garantizar la gestión del patrimonio cultural a manos del Estado municipal. Las primeras acciones que pudimos desarrollar yo las dividí en 3 etapas. La primera etapa tiene que ver con estas acciones de conservación inicial del espacio. Cuando estuvo por aprobarse este proyecto, que fue en el año 2019, hicimos una convocatoria para presentarnos en el Honorable Consejo Deliberante. El día que se iba a aprobar el proyecto era la última sesión del gobierno del doctor Carlos Arroyo. Ante la presentación de un grupo bastante importante de actores locales y artistas y miembros de la cultura en general, se pudo detener la aprobación de ese proyecto. Esa fue la primera etapa. La segunda etapa, que corresponde a la segunda parte de esta primera etapa de desarrollo, tuvo que ver con la presentación de una nota en donde un grupo de organizaciones de la sociedad civil nos presentábamos solicitando que la gestión del espacio patrimonial y de la plaza continuara en manos del municipio. Esto fue en el mes de febrero del año 2020, días antes de que empezara el ASPA. Después de esto, bueno, tuvimos una etapa donde prácticamente no hubo muchas actividades, que fueron los 3 primeros meses de cuarentena de la pandemia, y empezamos nuevamente a tener actividades, porque pensamos que deberíamos darle continuidad a este proyecto sabiendo que íbamos a tener nuevamente una presentación por parte del privado. Entonces, parte de nuestra propuesta fue armar grupos de trabajo. Participamos en diferentes etapas de gestión y concientización, armamos grupos de WhatsApp, presentaciones en distintos medios, en redes, invitando a las personas a participar para la concreción de un nuevo proyecto que permitiera garantizar la gestión pública municipal del espacio y que no hubiese necesidad de apelar al formato de asociación pública-privada para la gestión del mismo. Estas propuestas participativas duraron alrededor de 3 o 4 meses, en donde conformábamos grupos de trabajo. Entonces teníamos grupos de comunicación, grupos de gestión, grupos de convocatorias, diferentes tipos de acciones, en donde los vecinos y las vecinas se fueron sumando y debatíamos qué era lo que queríamos de ese lugar, ¿no? Cuál era la visión a largo plazo de ese espacio público con el cual convivían, ¿no? Porque no debíamos olvidar que era la plaza de un barrio en donde vivían personas todo el año, y no solamente era un espacio para realizar grandes actividades artísticas traídas fundamentalmente desde Capital Federal, en lo cual nosotros íbamos a perder total control sobre las actividades que se podían hacer. Entonces, luego de esta segunda etapa, empezamos con una tercera etapa de proyecto que tenía que ver con formulación, presentación y seguimiento.
La formulación del proyecto fue el resultado de un gran consenso, de muchas voces, de muchas horas de discusión, de participación en más de 25 ONG que participaban en forma permanente, en más de 4.000 vecinos y vecinas que a través de su apoyo con firmas y encuentros nos fueron acompañando, en lo que se terminó llamando Proyecto Centro Cívico y Cultural Plaza del Agua. También conseguíamos el respaldo de algunos exfuncionarios, 9 exsecretarios de Cultura, algunos ediles que no se encontraban en función, y todo esto fue presentado en el mes de noviembre del año 2020. Las etapas de seguimiento tuvieron que ver con la solicitud de la Banca 25, que es un espacio de participación que existe en el Honorable Consejo Deliberante, donde los ciudadanos tienen 7 minutos para exponer ante los ediles sus propuestas o pedir la reconsideración o explicar por qué necesita determinado proyecto ser aprobado. Esa etapa nunca pudimos avanzar, nunca nos dieron la banca 25, tuvimos muchas reuniones con diferentes concejales, los cuales siempre consideraban que todas las etapas eran inoportunas porque siempre había algún tema más urgente y por qué había que aprobar esto si todavía no había sido aprobado ningún otro proyecto. Nuestra búsqueda siempre fue garantizar que el espacio cultural y el edificio quedaran bajo la gestión pública municipal, principal actor garante de la articulación y la participación tanto del sector público, privado, como la sociedad civil. Dentro de las acciones que realizamos, nosotros creamos una estrategia de comunicación que incluyó flyers, una página web que todavía se encuentra en línea, en donde podíamos juntar firmas y contábamos las diferentes etapas de nuestro proyecto. Otra de las formas de acompañar el proyecto fue esta estrategia de redes, que yo lo muestro como un mosaico. Para cerrar rápidamente esta presentación, las conclusiones es que para todo este tipo de gestión que se intervenga el espacio público, se debe trabajar con la participación ciudadana y fundamentalmente con el consenso. Nosotros pudimos observar que este tipo de privatizaciones que nosotros vivimos en otros espacios de la ciudad generalmente producen un gran cambio de vida en los ciudadanos, generan muchas tensiones socioculturales, afecta la diversidad de actividades que allí se desarrollan, pero fundamentalmente se pierde el sentido de identidad que se tiene con el lugar. Generalmente estos espacios se les reidentifican con un nombre comercial y se dan por gestiones de muchos años, tal vez 15, 30 años, y entonces se termina homogeneizando los gustos y las preferencias del público, y esto realmente es producto de estas agendas manejadas por el sector privado. Durante este proceso nosotros pudimos advertir que no existían estudios que respaldaran y justificaran una privatización de este estilo, porque es un espacio de pequeña escala. Consideramos que no era necesario que la gestión quedara en manos de un privado, y sí con el Estado articulando y cediendo el espacio de manera equitativa y garantizando la diversidad de actores en la participación del mismo. Por eso este proyecto se generó en base al consenso y al modelo de apropiación deseado que los vecinos tienen del espacio, con el fin de garantizar precisamente la diversidad y la construcción. Por eso es importante que el sector político escuche las voces de los ciudadanos y no se ampare solamente con resoluciones inmediatas por una emergencia económica. Siempre el proyecto incluía también la resolución económica para garantizar el sostenimiento del mismo a largo plazo. Y es fundamental, antes de tomar decisiones, que se sostengan con estudios realizados por organismos oficiales, por la universidad. Mar del Plata cuenta con 5 universidades que podrían haber respaldado cualquier tipo de presentación, cuerpos profesionales, y fundamentalmente con el consenso y la participación ciudadana opinando sobre estos temas. Muchas gracias.